siendo vil pecador, tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos en condenación, por tu sangre me acercaste, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, Y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Buenas tardes, mis hermanos varones, y a todas las personas que nos puedan ver por este medio. Les bendigo
Doy gracias a Dios por su vida y vamos a introducirnos en el tema de esta tarde, de este martes de varones. Y vamos a agradecerle a Dios. ¿Qué le parece si oramos? Vamos orando para que Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo hermoso que podemos pasar en tu presencia, buscando tu rostro, conociendo cada día más y más tu palabra, Señor, que nos muestra todo tu corazón, qué es lo que tú has hecho y qué es lo que harás en nosotros, Señor, y también qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Bendice este tiempo y esta palabra en nuestros corazones y en cada persona que pueda recibirla. Te lo pedimos orando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Qué gusto. Bueno, el tema de hoy le vamos a llamar el privilegio de ser llamados hijos de Dios. El privilegio es un honor y es un privilegio ser llamados hijos de Dios. Y quiero compartir una palabra para empezar esta tarde. Y dice así la palabra en Gálatas capítulo 4, verso 1. Dice la Biblia: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando un hijo es niño, usted lo puede poner, puede ser el hijo del rey de España o el rey de Inglaterra, y lo puede juntar con un hijo de un esclavo, y como niños no distinguen rangos, ni privilegios, ni canonjías, ¿no? Simplemente son niños y no reclaman nada, no tienen compromiso ni responsabilidad de nada. Pero dice la palabra de Dios: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, hasta que viene el tiempo, hasta que llega el tiempo indicado por parte de Dios. Entonces empieza el razonamiento. ¿Cuál es ese tiempo para usted y para mí? Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando usted entiende la palabra, el propósito por el cual Dios lo está llamando, y es que quiere hacerlo su hijo. Dios nos llama no para ser uno más del montón o para ser parte de un grupo grande. No. Nos llama para tener una relación personal de hijos y padre, de un padre con su hijo. Un trato personal, una relación personal. Y esto tiene que ver con bendiciones y privilegios. Déjeme explicarle que la única responsabilidad que tenemos como hijos es conocer a nuestro Dios y andar en sus estatutos y mandamientos, que los hizo diseñados para que a usted y a mí nos fuera bien para siempre. Ese es el propósito de toda la palabra de Dios. Mire, Dios no se beneficia de nada de lo que ha hecho y de lo que nos ha dejado a través de su palabra. No es un beneficio para Él. Él tiene todo, Él es Dios, Él es eterno, Él tiene todo, le pertenece, pero nos ama tanto que Él todo lo que hace, lo hace para que a usted y a mí nos vaya bien para siempre. Este es el propósito de Dios al hacernos sus hijos. Amén. Gracias a Dios. Y dice que llegado un tiempo uno deja de ser niño. Y sigue diciendo la palabra. Me llamó la atención esta palabra porque dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Llegó el tiempo, hermano, en que Dios, la única forma de acercarse a nosotros era enviando a su propio Hijo Jesucristo para que nos redimiese de la maldición de la ley, del pecado que nos tenía esclavizados. El único Salvador, el único Redentor, la única forma de ser libres y vencer el pecado se llama Jesucristo. Así lo dice la Biblia. Dios el Padre envió a su Hijo para liberarnos de la maldición de la ley y del pecado. Y dice la palabra: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, con todo el propósito de hacernos hijos de Dios. Sigue diciendo el verso 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Mire qué precioso. O sea, por cuanto Dios nos hace sus hijos a través de la fe en Jesucristo, nosotros podemos hoy también llamar a Dios Abba, Padre, llamarle Padre, con afecto, con amor, con cercanía.
esos hijos que aman a sus padres y les dicen de cariño, papitos, así nosotros, Abba Padre, de cariño, cercanos a nuestro Dios. Y el verso 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo. Si ahora Cristo te redimió de la maldición de la ley, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de la maldición y del juicio que Dios ha decretado sobre los que viven lejos de Él. Ahora eres un hijo. Y los hijos tienen muchas prerrogativas, muchos privilegios, y de eso quiero hablarte esta tarde. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, y heredero, hermano, de todas las promesas. Amén. Gracias a Dios. Quiero hablar de algunas de las promesas de Dios para sus hijos. Y si tú eres hijo, pues ve poniendo atención para que veas todas las promesas de Dios que Dios deja a sus hijos. Amén. Y esto es gratis, hermano. No tenemos que hacer nada nosotros. Todo lo hizo Dios. Él nos amó. Él nos perdonó, Él envió a su Hijo en propiciación por nosotros. Él nos rescató, Él nos libró de la condenación y de la maldición. Él nos hizo sus hijos. Y el privilegio de ser hijos, hermano, pues ahora conoce cuáles son las bendiciones. Dice la palabra de Dios que nos dio la condición incluso que nosotros podemos hablar con nuestro Padre Celestial de una manera afectiva, de una manera como hoy podemos nosotros como seres humanos hablar con nuestros hijos y ellos con nosotros. De manera que los privilegios de los hijos de Dios, en primer lugar, hemos pasado de muerte a vida. Miren nomás, pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora de Jesucristo nos ha dado vida a través de darnos la oportunidad de arrepentirnos y de confiar en la sangre y el poder de la sangre del mismo Señor Jesucristo que nos hizo libres, que nos redimió de la ley del pecado y de la muerte. Eso dice la palabra de Dios en Romanos. Número 2, son lavados y limpios en la sangre del Cordero. 1 Juan 1:7, ¿verdad? Usted entiende esto. No hay otra forma de redimir el pecado del hombre, no existe otra forma. Podemos nosotros desgastarnos y hacer todo lo que querramos, pero no nos quitaremos de encima el pecado. Pero si confiamos en la sangre vertida en la cruz del Calvario, si creemos que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado y de toda maldad, entonces todos nuestros pecados son borrados y somos lavados y limpios en la sangre del Cordero. Número 3, los hijos de Dios son vestidos de ropas dignas. Oiga, ¿cómo llegamos nosotros a Cristo? Como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Llegamos con harapos, llegamos malolientes, venía de apacentar cerdos, maloliente, venía con unos vestidos de humillación, unos vestidos de tragedia, de fracaso, de vergüenza. Veníamos vestidos con todas las consecuencias del pecado, se reflejaban en nuestra vida, en nuestra actitud, nuestro sentir, nuestra conciencia, todo venía sucio. La vestimenta era una vestimenta sucia, pero dice la palabra de Dios que somos vestidos con ropas dignas, como el padre al hijo pródigo dijo, cambiadle el vestido y poned calzado en sus pies. Amados, Dios nos cambió, ahora tenemos un testimonio digno. ¿Sabe? Cuando la gente intenta recordarnos quiénes éramos, a veces yo he dicho, mira, efectivamente yo fui eso que tú dices y peor todavía, pero la verdad yo te doy cuentas de que desde el día que recibí a Cristo para acá, te puedo decir cómo he caminado, te puedo decir cómo he vivido a partir de eso. Antes no me pidas cuentas, era de lo peor, yo era de lo peor, ¿verdad? Pero de Cristo para acá mis ropas han cambiado, mi vestidura es digna. Ahora Jesucristo nos ha dignificado. Número 4, no comen en cualquier lado. Tenemos un hogar, tenemos un Padre que nos alimenta. ¿Sabe qué? A mí en lo personal hay gente que, sobre pretexto de cultura, de ser cultos, de repente empiezan a leer de todo, a buscar de todo y indagan en la brujería, en la hechicería, en el ocultismo, en cosas, en todo eso que
que se está expandiendo en el mundo, y eso te va a hacer mal. Es como cuando tú comes de todo sin control. La verdad es que te va a hacer daño y te va a causar un malestar estomacal por lo menos, y te va a traer complicaciones. Usted debe entender que el alimento puro, limpio, que nuestro Padre Celestial nos da, el pan que descendió del cielo, es Cristo mismo, y Cristo Jesús es su palabra, es la Biblia. Es el alimento que Dios nos dejó. Señor Jesucristo dijo: yo les voy a dar el verdadero pan, y el pan del cielo soy yo, mi carne, mi sangre, y todo lo encontramos en su palabra. La palabra de Dios es el alimento, el pan espiritual que usted y yo necesitamos para fortalecernos, para estar fuertes, y lo obtenemos, hermanos, a través del oír la palabra. Por eso no se aparte, querido hermano. Mire, le voy a decir, la Biblia dice en Apocalipsis, dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y el que oye. Lee y oye, las dos cosas. Hermano, es que yo me basta con leer mi Biblia. No es bueno leer la Biblia, pero usted necesita oír la palabra de Dios en su iglesia, necesita oír la palabra de Dios en su célula, necesita oír la palabra de Dios de otro líder que le comparta de su fe. Necesitamos oír la palabra de Dios. Es importante, es el alimento. No se alimentan, los hijos de Dios ya no comen en cualquier lado. Ya no, ¿sabe qué? Es interesante que hay personas que tienen una disciplina en esto del comer y no comen en cualquier lado, y eso guarda su salud. Usted tiene un hogar donde comer. Aliméntese de ahí. La comida es escogida, es elegida. Dios pone en el corazón de quien la prepara para traer el mensaje del evangelio que usted necesita. Entiéndalo, recibe el alimento espiritual, que todo viene sacado de la palabra de Dios. Número 5. Su alimento es energía, fortaleza y ánimo, es poder. Fíjese, esta es la fe, una descripción de la fe. Es alimento, es energía, fortaleza, ánimo y poder. Sabe que todo esto se consigue a través de la palabra del Señor. En la palabra de Dios va a tener una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Se va a fortalecer, nos da energía pura espiritual, nos fortalece. La fe en Dios nos fortalece, hermano, y todo esto se obtiene a través de oír la palabra de Dios. Los hijos de Dios, punto que sigue 7, no se dan por vencidos, porque son más que vencedores. Fíjese que en realidad pasaremos por situaciones difíciles, por eventos, situaciones, circunstancias que tenemos que enfrentar. Y alguna que otra vez caeremos, pero dice la Biblia que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Amado, ¿sabe qué? Usted siempre debe ver hacia adelante, y en la palabra de Dios encontrará palabras de aliento, de ánimo, de fortaleza, de poder, para que siga caminando, para que no se detenga, para que no se dé por vencido nunca, porque tiene a Dios de su lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que creer esto, dice, porque acabamos de leer la palabra de Dios que nos dice en el versículo 6: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios, herederos del Padre. Son promesas para nosotros. Otro punto es: no están solos ni huérfanos, ahora tienen quien los defienda. Y no se distraen con los que les hacen mal. Fíjese, no está solo usted, ni tampoco huérfano. Usted tiene un Padre que da la cara por usted, un Padre que puede defenderlo y argumentar a favor de usted, un Padre que puede pelear por usted. Y que Dios nos aconseja y nos dice: no os venguéis vosotros mismos de aquellos que les hacen daño, sino den lugar a la ira de Dios, porque mío es el pago. Dice: mía es la venganza, dice Dios, yo daré el pago. Oiga, déjele en las manos de Dios el asunto. Usted perdone a la persona que lo ofende y deje que Dios se haga cargo de él, porque dura cosa, dice la Biblia, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Un privilegio es que usted no está solo, ni tampoco es huérfano. Tiene un Padre que da la cara y saca la cara por usted y lo defenderá siempre. No mendigan el amor de nadie, este me encanta. No mendigan el amor de nadie. Al contrario, ellos tienen para dar. Una vez que usted conoce el amor de Dios y sabe el valor que Dios le da a usted. Fíjese que ¿recuerda usted esa mujercita que llega un caminante, una persona extranjera, llega a una comunidad que tiene ciertas costumbres y llegando ve a una mujercita que va cargando un cántaro, toda agachadita, así muy tímida, y el hombre la observa y Dios lo toca de tal manera que se enamora de esa mujer, una mujercita tímida, introvertida, que no se abría para nada, pero el hombre se enamoró de ella y pregunta en el pueblo quién era, va a su casa de esta mujercita y llega a hablar con el padre y dice, oiga, ¿me permite tratar a su hija? Yo la he visto y he quedado enamorado de ella, yo tengo buenas intenciones con ella, es más, quisiera casarme si me permite. Y el hombre, el padre de familia, le dijo, oiga, usted debe saber que aquí en esta comunidad tenemos costumbres, y la costumbre es que cuando usted pretende a una mujer será solamente para casarse y además tiene que pagar una dote. Mire, si la mujer es muy guapa, muy bonita y muy inteligente, la dote más grande que se paga son 9 vacas por ella. Y de eso depende ya, si la mujer es guapa pero no es tan inteligente, pues entonces paga 8 vacas. Si la mujer es inteligente pero no es guapa, entonces paga 5 vacas. Y si la mujer no tiene gracia, no es bonita y no es inteligente, entonces paga 3 vacas. Y el hombre dijo, y mi hija, la que usted vio, ella es de 3 vacas. Y ella lo sabe, por eso es que siempre anda con cabizbaja, siempre anda agüitada, introvertida, no habla con nadie, le da pena su aspecto, se siente mal, se menosprecia ella misma, no se da valor, porque ella sabe que no fue agraciada, que no es tan guapa como otras y no tiene tanta inteligencia. De manera que si usted quiere y pretende a mi hija, pues puede pagarme 3 vacas. Y el hombre entendió la actitud de la mujer, porque su actitud y su aspecto de encorvada, de triste, de angustiada. Y él dijo, ¿sabe qué? Su hija ha impactado mi corazón y yo quiero casarme con ella, pero no le voy a pagar 3 vacas, quiero pagar 9 vacas por ella. Y el padre se sorprendió y dijo, 9 vacas. Bueno, pues si usted quiere, pues entonces págueme el dote de 9 vacas. Y entonces esta noticia se corrió por todo el pueblo, que fulanita se iba a casar, y todas preguntaban, pero ¿cómo si no es tan agraciada, es feíta, no es tan inteligente? ¿Cómo es posible que hayan venido? Y entonces la mujercita le avisó, el padre le dijo, fíjate que hay un varón que te pretende y él ha pagado la dote, y ¿sabes cuántas vacas dio? 9 vacas, porque dijo que para él tú eres la más bonita, tú eres la más inteligente, tú eres la mejor. La mujercita inmediatamente se fue y se arregló, y ahora sí salía con su cántaro afuera, pero con una sonrisa, volteando a ver a todo el mundo y mostrando su alegría y su gozo de que ella había sido escogida y que el precio de la dote que habían pagado por ella eran 9 vacas, lo más alto que podía haber para la mujer más inteligente, más bonita, mejor agraciada. Y ella, su ánimo se levantó, su aspecto cambió, era segura ahora. Y de repente por ahí siempre había una que otra que se querían burlar de ella. Y había comentarios cuando ella venía con su sonrisa y su cántaro en la mano. Ella decía, le decían algunas, no, mírala, yo no sé qué le vieron, ha de estar mal de la cabeza el hombre que se va a casar con ella. Si no es bonita como nosotras, no es agraciada, no es inteligente.
Y ella se quedaba observando y con la misma sonrisa que ahora tenía en su rostro, volteaba y veía a esas mujercitas y les decía: ¿cuántas vacas pagaron por ustedes? Como diciendo, pagaron el más alto precio por mí. La dote más alta que hay lo pagaron por mí. Entonces ya no aceptaba críticas, ya no aceptaba juicios equivocados. Ella misma se sentía una persona con valor, porque el hombre que la había pretendido le dio el valor que ella misma sabía que no tenía. Déjeme decirle algo: no mendigan el amor de nadie, es este punto. Al contrario, ellos tienen para dar. Oiga, Jesucristo, cuando no valíamos nada, Él pagó el más alto precio por cada uno de nosotros. Y usted debe saberse bendecido, debe levantar el rostro y sonreír y creer que Dios ha querido darle a usted el valor que un día no teníamos. Y eso nos debe alentar, animar y fortalecer en Él para seguir adelante como hijos de Dios, como sus hijos. Qué precioso, hermanos amados. No hubo precio mayor que se pudiera pagar por usted y por mí, sino la misma vida del Hijo de Dios, el sacrificio de la cruz de Cristo por cada uno de nosotros. Y el último punto de este tema, el privilegio de ser llamados hijos, las promesas que nos corresponden por ser hijos. No se afanan por las cosas de este mundo. Tienen un papá que les provee. Amado, hay tantas promesas de Dios. ¿Sabe qué? Confía en Dios. Aprenda a guardar sus mandamientos. Viva creyendo que todas las promesas de la palabra, todas las promesas que Dios ha dejado escritas son para usted porque es su hijo. Y que usted simplemente las merece porque Él mismo pagó el precio por usted, para que usted sepa el valor que Él le da a usted, que Él nos da a nosotros. De esta manera podemos decir, bueno, aunque yo no valía, Él me dio el valor que hoy tengo. Y puedo creer en cada una de las promesas de Dios para nuestra vida. Gracias a Dios por ello. Quiero repetir estos versos. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 5. Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Siéntase privilegiado, es un gozo, es una alegría, y usted es poseedor y propietario de todas las promesas de Dios por el simple hecho de ser llamado hijo de Dios. Así que como Cristo nos redimió de la maldición y nos libró de la esclavitud y nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios, y nos dio su Espíritu Santo para poder clamar Abba, Padre, para llamarle Padre con cariño, papito querido a nuestro Dios, y tener ese acercamiento que de otra manera nadie lo puede tener. Pero usted y yo sí, porque conocemos a Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Vamos a orar, incline su rostro y yo quiero orar por usted. Quiero orar por cada uno de los que puedan oír este mensaje en el nombre de Cristo. Padre, gracias, Señor, por tu hermosa palabra, y gracias, Padre, por habernos dado un valor que no teníamos, Señor. Porque a ti te plació, Señor, pagar un precio tan alto cuando aún nosotros sabíamos que no valíamos tanto. Pero tú quisiste para que un día nosotros pudiéramos caminar seguros en este mundo, para que pudiéramos estar confiados de que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos, y pudiéramos llamarte Abba, Padre. Y nos has dado tu Espíritu Santo para convencernos de ello. Padre, te amamos y te damos muchas gracias. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos varones. Bendigo cada hogar que representan. Bendigo a cada persona que pueda oír y ver este mensaje. Bendigo tu preciosa palabra en nuestros corazones. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo bendigo y le doy gracias a Dios por su vida.